En este mundo existimos personas que sabemos que la magia existe, que descubrimos que lo sobrenatural puede ser cotidiano. Por esto no lo hicimos por nosotros mismos. A muchos este conocimiento nos fue otorgado por seres mágicos, a los que frívolamente llamamos mascotas. Seres tan extraordinarios que lograron que veamos como algo común la conexión tan profunda y trascendental entre dos seres que ni siquiera son de la misma especie. Este es el primer video de una serie donde quiero honrar a todos los espíritus guardianes y guías que han aparecido en mi vida y creo que encajan bien en el contenido porque si lo pensamos, prácticamente todas las historias que tenemos con mascotas tienen un toque paranormal o como mínimo hay algo que sale de lo común siempre. También quiero aprovechar que estamos a punto de llegar a poder tener miembros en el canal y para que se animen a ser parte de la secta misteriosita, haré este tipo de contenido y sirve que nos conocemos mucho mejor. Dicho lo anterior, comencemos con la historia de Sandía, una de las pérdidas más pesadas y la más reciente. Hola, ¿qué tal, bandilla estimada? Yo soy Astarte, su tía chavorruca Darks de confianza y pues nada, como ya escucharon en la intro, vamos a hablar de mascotas. Tengo ganas de hacer este tipo de videos no solo por hablar de cosas mágicas y sobrenaturales y demás, sino porque están pasando cosas y creo que es un bonito homenaje para despedirme de cierta etapa, de cosas que están pasando. Creo que es una muy bella forma de despedirme y pues sí, hacer un homenaje a todos esos seres que me han acompañado en estas paredes durante casi toda mi vida. Así que, pues nada, vamos a empezar. De una vez les aviso que si lloro, no se preocupen. Así soy, de sensible de repente. Está todo bien. En fin, esta es la historia de un lomito muy especial llamado Sandía. Sandía llegó a nosotros aproximadamente en el primer tercio del año de 2010, o al menos eso es lo que pude ver en mi Face personal, banda, porque tiendo a publicar fotos de repente mucho tiempo después de haberlas tomado. Entonces, pues vaya, no sé si la fecha es como tal, no sé si es tan precisa, pero pues es un aproximado. Sandía nació en esta casa. Su madre perruna, a quien le pusimos Tadea Guadalupe, le pusimos así porque Tadea llegó a nosotros un 28 de octubre, me parece, que es el día de San Judas Tadeo, y se escapó y nos volvimos a encontrar justo el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Ya cuando regresó a nosotros, pues parece que ya estaban 7 hermosas sorpresas esperando nacer. ¿Cómo llegó a Tadea a nosotros? Estuvo muy gracioso porque literal habíamos ido a la tienda, veníamos de regreso, en ese momento estaba yo con mi ex y si no mal recuerdo, de repente algo le brincó a mi ex en la espalda, no me acuerdo si fue a mí o fue a él, creo que fue a mí, bueno, ya no me acuerdo, el chiste es que algo nos brincó y volteamos y era Tadea. Y de plano nos siguió hasta la casa, abrimos la puerta y se metió y dijimos, bueno, ya tenemos perro. Justo no tenía mucho que ya había partido de este mundo una perrita que tuvimos durante muchos años llamada Nereida, casi igual de longeva que Sandía. Y pues nada, dijimos, bueno, ya llegó el reemplazo. Y se nos perdió. La estuvimos buscando durante mucho tiempo, pero nada, sí le habíamos puesto collar, tenía plaquita, pero pues nada, no aparecía y ella apareció, o bueno, más bien regresó a nosotros un día que yo venía de la escuela. Me bajé del transporte y justo bajándome del transporte ahí estaba ella y nos vimos y ella fue así de y yo fue así de y ya le dije, vámonos. Y ella así, bueno. Y ya nos regresamos a casa y pues nada, así es como regresó Tadea. A pesar de que le hicimos un espacio dentro de la casa, Tadea decidió que el mejor lugar para ella era el baño, al que se puede ingresar por dentro del patio. Así que acondicionamos ese lugar para que ella estuviera cómoda y segura. Meses después daría a luz a
Tintán, Marcelo, Chabelo, Cantinflas, Chabuca, Miroslava y Sandía. Todos nombres elegidos por mi mamá. Estuvo gracioso de que mi mamá decidiera ponerles esos nombres porque uno de esos perritos, obviamente ustedes estarán viendo fotos y a lo mejor yo me aluciné ahí, pero yo vi un perrito, un hermano de Sandía, y yo dije, ay, se parece a Tintán. Y mi mamá lo vio bien y me dijo, ay, sí es cierto, así se va a llamar. Y entonces Tintán siempre andaba con uno blanquito, que ya lo estarán viendo, y por eso le pusimos Marcelo, y ya mi mamá se siguió con los nombres. Y a Sandía le puso Sandía porque hay una canción infantil de Cricri que el personaje, es que no sé si pueda decir eso, pero bueno, por eso le pusimos Sandía, por una canción de Cricri. El día del parto, no sé cómo, pero nos dimos cuenta de que iba a ocurrir. Así que estuvimos al pendiente hasta donde nos permitía Tadea. Como no era la primera vez que nos tocaba asistir a un parto, no nos asustamos cuando Tadea nos hizo entender que no quería compañía todo el tiempo. Todas las hembras son diferentes y Tadea dejó claro que no quería que estuviéramos con ella todo el tiempo. Así que así lo hicimos. De vez en cuando nos asomábamos para ver que todo estuviera en orden, y aquí viene el primer evento inexplicable. Varias veces tuvimos que salvar a Sandía de ser aplastado por su mamá. No recuerdo cuántas veces fueron, pero seguro como mínimo fueron 2, una mi mamá y otra yo, pero según yo recuerdo, yo lo salvé 2 veces, pero vamos a poner que mínimo fueron 2. Lo raro aquí es que fue de esas veces que algo te dice que tienes que ir. Ese presentimiento que prácticamente te dicta qué tienes que hacer. No sé, una de esas veces recuerdo que estábamos comiendo en el comedor y no sé por qué interrumpí la comida, cena o lo que sea. No sé, algo me dijo que tenía que ir y entonces interrumpo eso, me levanto, salgo al patio, me asomo y justo estaba yo ahí contando. Si no me recuerdo, Sandía era el único de color negro, entonces no lo vi. Ah, no, eran 2. Cantinflas era como pintadito, como Rottweiler más o menos, y Sandía totalmente negro, entonces no lo vi. Creo que ya había pasado, o fue la primera vez. Es que ya no me acuerdo bien, banda, ya tiene muchos años. Pero el punto es que levanto a Tadea y veo a Sandía abajo, y Tadea la canija, bueno, pues sí entiendo, ¿no? Por sus bebés. Me soltó la mordida, no para herirme, obviamente, sino como de quítate, no me toques. Y pues ni modo, como pude, ya la segunda vez sí la vi un poquito más agresiva y le puse la correa y como pude la levanté. Ay, pobrecita, la medio ahorqué, pero es que no se quería levantar. Y no nos dejaba tocar a los bebés. La mayoría de las veces las hembras no te lo permiten. A nosotros nos había tocado que sí nos lo permitieran, casi todas, pero bueno, en esta ocasión no fue así. Y entonces como no me dejaba agarrarlo, pues tuve que medio direccionarla y ya Sandía tenía un día ni siquiera un día, tenía unas horas de nacido. Como pudo, salió de ahí, se reunió con sus hermanos y ya, la dejé otra vez acostadita y tranquila. Sí me vio con ojos de odio, pero bueno, era lo que tenía que hacer en ese momento. Si no estaríamos contando esta historia. Avanzamos un poco más en el tiempo y meses después llegó un día triste para nosotros y me imagino que más para Tadea. A todos los bebés les dio diarrea, pero una cosa muy extraña porque en cuestión de minutos casi todos se desvivieron. O sea, solo nos dio tiempo de ver qué hacían del baño y se desvivían. O sea, estuvo muy, muy raro. O sea, yo recuerdo que cargué, no sé si fue a Chabelo o a Cantinflas, lo tomé, se hizo del baño mientras lo tomaba y yo así de ¡no! Y así fue con todos. O sea, como que fue, de repente empezó uno y uno tras otro. No sé por qué, pero a mi ex en ese momento se le prendió el foco y tomó a Miroslava, Chabuca y Sandía, que eran los que aún no hacían del baño, y se los llevó al veterinario, lo que le salvó la vida.
Mi mamá intentó reanimar a los demás, pero ya no pudimos hacer nada. Por alguna razón, Sandía volvió a sobrevivir y creo saber por qué, pero eso ya lo veremos al final. Aquí otra vez avanzamos en el tiempo y desde un principio sabíamos que iba a ser difícil para nosotros quedarnos con más de un lomito, así que aunque ya solo quedaban tres bebés de Tadea que eran Sandía, Miroslava y Chabuca, también teníamos otra perrita llamada Tetis. Tetis fue una perrita que me encontré y en teoría también estaba en adopción, porque era más o menos de la edad de los bebés de Tadea. Ellos, incluida Tetis, estaban en adopción y aquí va otra historia que no es sobrenatural, pero creo que habla del gran corazón que tenía Sandía y no sé, a lo mejor era parte de su misión de estar con nosotros. Cuando Tetis llegó, intentamos incluirla casi de inmediato con los bebés de Tadea y al principio funcionó. Pero cuando Tetis empezó a crecer, también empezó a retar a Tadea. Y empezaron las peleas. En la última pelea que tuvieron, Tetis casi le saca un ojo y le arranca el cachete a Tadea. Y Tadea casi desvive a Tetis por el cuello. Como esa vez nos asustamos tanto, y aquí me avergüenza un poco decirlo, pero pues así fueron las cosas, decidimos subir a Tetis a la azotea, cosa que afortunadamente no duró mucho, y aquí es donde entra Sandía. Sandía, a pesar de ser un lomito muy miedoso, rápidamente aprendió a subir y a bajar las escaleras que dan a la azotea el mismo día que subimos a Tetis. Para que se den una idea, subir a la azotea no está tan fácil y menos para un lomito con las patitas tan delgadas, porque las escaleras son de herrería, pero digamos que el escalón no tiene una estructura, ¿cómo se le puede decir? Completa. Son como tres barritas por cada escalón y además la escalera es en forma de caracol. Entonces, no sé qué cruza era Tadea y Sandía, pero eran de esos perros que tenían como las patitas muy delgadas, como cruza con galgo, hagan de cuenta, algo así. Y pues obviamente corría mucho el riesgo de que una patita se le fuera entre los espacios de la escalera. Ya saben que si puedo voy a anexar imágenes de todo, ¿no? Cosa que sí llegó a pasar, pobre Sandía, alguna vez sí se le fue una patita ahí, o más de una vez, y afortunadamente afortunadamente nunca se lastimó como de gravedad, pero sí se llegó a lastimar. Entonces, el punto es que el mismo día que subimos, bueno, sí, vamos a poner el mismo día, no sé bien a qué hora, pero el mismo día que subimos a Tetis, Sandía aprendió a subir. Entonces, retomando, rápidamente aprendió a subir y a bajar las escaleras que dan a la azotea y empezó a dividir su tiempo entre Tetis y Tadea y sus hermanas. Todos los días, subía y bajaba sin falta. A Tetis le habíamos implementado una caja cubierta de plástico y le pusimos cobijas para que no pasara frío. También tenía protección para el calor y el sol y así, porque en ese tiempo en la azotea teníamos muchas plantas y además la base donde tenemos el tinaco es una base, digamos que es como una casita, por decirlo así. Entonces digamos que es como una casita donde pues obviamente se podía meter si hacía mucho calor o demás, pero pues obviamente no estaba chido de todas maneras que estuviera ahí. Solamente que en ese momento creímos que era la mejor opción. Pero bueno, el punto es que eso no duró mucho, debido a que poco tiempo después comenzó la temporada de lluvias. Y no recuerdo si fue en los primeros días de lluvia o en las primeras semanas, pero hubo una noche que se desató una tormenta eléctrica, banda. Perra desgraciada. Horrible. Y a mí me dan muchísimo miedo los rayos, pero mucho. Esa noche, a pesar de que yo estaba sufriendo muchísimo, obviamente no más que Tetis, ¿verdad? Pero bueno, porque me dan miedo los rayos, alcancé a escuchar que Sandía estaba bajando y subiendo las escaleras. Llegaba al patio con los demás y volvía a subir, así que tomé valor y me asomé por la ventana para ver qué estaba pasando. Y justo alcancé a ver a Sandía, que acababa de bajar de las escaleras, se paró enfrente de mí, o sea, yo abrí la ventana, se paró enfrente de mí y escupió algo. Es que en ese momento no supe
qué era, pero vi que escupió algo y ya después me di cuenta que era pedazos de cartón. Entonces escupe eso y, o sea, me ve, lo escupe y se vuelve a subir por las escaleras. Me fijé bien en el piso del patio y parecía haber pedacitos de eso que escupió por casi todo el patio. Y Sandía no dejaba de subir y bajar. Entonces me armé de valor otra vez y me subí a ver qué pasaba y me di cuenta de que Tetis y Sandía habían destruido su cajita. No sé por qué. Mi hipótesis es que ellos pensaron que si Tetis se quedaba, digamos, sin refugio, no habría razón para dejarla ahí. Y de algún modo tuvieron razón porque no pude dejarla ahí. Así que tomé a Tetis, como pude la cargué, banda, de verdad fue un pedo bajar las escaleras lloviendo, cargando a Tetis. Ay no, de verdad fue una odisea, pero bueno. Así que tomé a Tetis, la metí a la casa, la sequé, la dejé dormidita en mi cama y desde ahí Tetis no volvió a quedarse en la azotea. Obviamente también como Sandía y Tadea y sus hermanas estaban también muy inquietas porque pues Sandía bajaba y subía y demás, se mojaron. Entonces, después de secar a Tetis y la dejé mimidita, pues me tuve que salir. Ya, para esto ya seguía lloviznando, pero ya la tormenta eléctrica y el diluvio ya habían parado. Entonces me tardé un rato también en secarlos a ellos, medio limpiarles su departamentito. Les cambié sus cobijas y ya como les gustaba la secada con la toalla, o sea, por ejemplo, cuando los bañábamos no les gustaba para nada el baño, pero la secada, eso sí. Entonces, como que se relajaron con la secada y ya se quedaron mimiditos también y ya. Entonces, ellos también estaban bien. Y bueno, antes de eso, creo que, si no mal recuerdo, Sandía también estuvo a punto de ser adoptado, pero por alguna razón, las personas que lo iban a adoptar, al final no lo adoptaron, no sé si porque era macho o por no sé por qué razón. A la que sí quisieron adoptar, porque después de Sandía dije, bueno, pues les llevo otra, fue a Chabuca. Pero esta persona que lo iba a adoptar era compañera mía en la escuela. Se la llevo, o sea, el primer día pues llevé a Sandía, como que no les convenció. Al segundo día les llevé a Chabuca, pero me enteré que ese día que se la llevó ya no quiso comer. O sea, yo le di de comer en la mañana antes de irme. Yo le llevé un poquito de comida y de agua porque pues no sabía cuánto tiempo íbamos a estar ahí antes de que se la llevaran. Y ella me dijo que no quiso comer en toda la noche y que al otro día ya despertó. Bueno, más bien ya no despertó. Más bien mi compañera despertó, pero ya Chabuca ya no despertó. Y entonces fue cuando decidimos como hacer lo posible por quedarnos con Tadea y sus bebés. Pensamos que quizás Chabuca se había puesto triste porque la separamos de su familia y probablemente por eso partió de este mundo. Nunca sabremos la razón, pero bueno, esa fue nuestra hipótesis. Aquí avanzamos un poquito más en el tiempo y con Miroslava también pasó algo extraño, no sabemos bien qué pasó. Tadea tenía la costumbre de escaparse de repente, salirse sin que la paseáramos, pues. El patio lo prestábamos o lo rentábamos o a familia, o en especial había unos vecinos que dejaban, digamos, toda la noche el carro en el patio. Entonces en las mañanas a veces tenían mucha prisa. Yo casi siempre al cuarto para las 6 me levantaba, veía, porque casi siempre estaban mimidos, veía que estaban mimidos, cerraba la puerta del baño, le ponía el pasador para evitar que se salieran, escuchaba, o sea, me volví a acostar, pero escuchaba que entraban, abría la puerta, sacaban el carro y cerraban, y entonces ya salía yo otra vez y ya les abría, pero pues como ellos ya habían escuchado todo el alborote, pues ya estaban despiertos y ya querían salir a ver qué show. Pero a veces, aunque era raro, pues me quedaba dormida. Y entonces los vecinos o el familiar o lo que sea entraban por el carro y a veces sí ellos podían cerrar el baño, sacar el carro y ya les abrían. Pero a veces, desde que abrían, se les
se les salían a la calle los chamacos, o ya a la hora de que les abrían el baño, pues salían corriendo directamente a la puerta y demás. Y eran tremendos, o sea, Tadea y sus niños eran tremendos. Al grado de que una vez a un tío que... No sé si por eso, creo que no, porque pasó tiempo, pero no sé si por eso dejó de guardar su carro acá. Pero Tadea tenía como sus zonas y en las mañanas específicamente se iba a una panadería que quedaba cerca y se robaba el pan de las personas. Su bolsito de pan se la robaba. Y esto lo hacía con ayuda de sus hijos, o sea, como que uno de ellos asustaba o no sé qué hacían y de repente el que pudiera, ¡chas!, agarraba la bolsa y se echaban a correr. Entonces, en una de esas, creo, no sé si sí tiraron a una señora ya grande o casi la tiran. Obviamente le robaron su pan. Y como mi tío fue por ellos para meterlos, pues casi lo golpean. Porque pues las personas estaban muy indignadas por lo que había pasado. Creo que mi tío les pagó su pan y ya, o sea, no pasó a más. A nosotras sí nos tocó que nos reclamaran. Nunca nos cobraron el pan. O sea, eso estuvo raro porque siempre ofrecimos como pagarle su pan. Nunca nos aceptaron el dinero. Tampoco nos reclamaron en mala onda, pero sí... Pues supongo que sí es molesto, ¿no? Que tú ya tengas tu desayuno. No sé, ya te fuiste a formar un ratito y ya tienes tu desayuno y un perro te lo robe. Ay, sí, era una pandilla de maleantes. Pero bueno, el punto es que toda esta historia es para decir que se salían. En una de esas, los vecinos, esto sí recuerdo que esta vez fueron dos vecinos, estuvo muy, muy raro. Llegaron por el carro, salieron, pero yo no escuché como lo que normalmente escuchaba de Tadea, sentada, para allá, ¿no? O de que cerraban la puerta del baño, no sé. Y de pura casualidad, me tardé un montón, pero me levanté. Y abro la ventana y no los veo, entonces abro la puerta, salgo, me asomo al baño y no los veo. Regreso al patio y veo la puerta por donde salen los carros, la veo abierta. O sea, no totalmente abierta, pero sí... O sea, veo un pequeño espacio, como que no cerraron bien. Entonces abro la puerta y no veo ni al carro, no veo ni a los vecinos y no veo a mis perros. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces regreso a la casa a ponerme zapatos, porque no recuerdo si... Sí, pues yo creo que salí en chanclas o algo así, porque salir descalza con perros no es una buena idea. Me puse rápido unos tenis o algo así y una sudadera y así en pijama me salí a buscarlos y nada más encontré a Tadea y a Sandía, porque yo creo que sí encontramos a Sandía porque Sandía no se despegaba de su mamá. Y Miroslava no sé si era más independiente o no. El punto es que a ella no la encontramos por ningún lado. Y pues ya no sabemos qué pasó con ella. Mi hipótesis es que a lo mejor esos mismos vecinos se la llevaron porque casualmente después de eso se mudaron. O sea, no exactamente al otro día, pero ya estaban por mudarse y tardaron, no sé, una semana o dos en irse. Y se me hizo muy raro que Miroslava pues desapareciera de plano. Y la buscamos, hicimos carteles, Facebook, preguntamos a vecinos. Y nada, banda, nada de nada. Entonces aquí avanzamos mucho en el tiempo otra vez. Y llegó al punto en que solamente quedaban Sandía y Tadea de Lomitos. Tetis ya había partido de este mundo también. Desafortunadamente, tiempo después, Tadea enfermó. Acariciándola, como que yo tengo la costumbre, o aprendí más bien, que es importante como... hacer una exploración siempre de tus mascotas, lomitos, gatitos, lo que sea que tengas. Y bueno, en una de esas que la estaba apapachando, que empecé como a explorar con cuidado su cuerpo, descubrí que tenía unos bultitos en las mamas y la llevamos al veterinario.
Sí le hicieron una biopsia, pero esta biopsia no recuerdo por qué se iba a tardar mucho o no sé qué pasó, así que decidimos que en lo que llegaban los resultados de la biopsia, ¿no? Pues le extirparan los tumores de una vez. Pero desafortunadamente el tipo de cáncer que tenía era muy agresivo y después de que la operaron en poco tiempo, ese cáncer se expandió a casi todos sus órganos y pues no nos quedó otra opción más que dormirla. Cuando la llevamos a que la durmieran, también llevamos a Sandía y aunque Sandía no parecía como haber prestado mucha atención cuando fuimos a la veterinaria, como que él no entendió qué estaba pasando. O sea, yo pensé que se iba a acercar a su mamá y como que le iba a oler y demás, pero no, o sea, no estaba feliz de la vida, simplemente como que él no entendió qué onda. Sí la olió, pero no. Ya me había tocado antes de que como que lomitos se despidieran y a veces sí era como muy onda como en las películas que están ahí y lloran y huelen y demás, y otras tantas pues como Sandía que no, tú no lo ves, pero o sea, más bien parece que no hay una reacción física, pero yo creo que más bien lo están sobrellevando de otro modo. Entonces, bueno, en el momento parecía que no estaba como poniendo mucha atención, pero del camino de la veterinaria a la casa ya sí se le veían sus ojitos muy tristes. Entonces yo decidí que no iba a ser buena idea que Sandía se quedara afuera solito en la noche. O sea, a lo mejor en el día, no, ni en el día, o sea, creo que decidimos que lo mejor era meterlo. Para esto, Sandía y Tadea, digamos que estaban en el patio porque a pesar de que intentamos como integrar a todos, hubo un momento en que por alguna razón Tadea, Miroslava y Sandía empezaron a desvivir gatos de nosotros mismos, ¿no? Si no mal recuerdo fueron 3. Ya en el tercero, de hecho mi mamá ya estaba muy enojada con ellos. Intentamos darlos en adopción, aunque estuvieran un poquito más grandecitos por eso mismo, pero pues obviamente no pasó nada. Y a mi mamá como que le cayó el 20, ¿no? Pues de que son perros, claro, eso no lo hace más fácil. Pero bueno, el punto es que después de eso hacíamos pequeños ejercicios con Tadea y con Sandía de abrir las puertas, dejarlos entrar un rato, les poníamos bozal, les poníamos correa y más o menos estaba funcionando, pero bueno, Tadea enfermó, la tuvimos que dormir y ese día sí sentí como que mi mamá estaba muy nerviosa por dejar entrar a Sandía, pero yo sentí que si lo dejábamos solito, pues ya, no le iba a armar, se iba a dejar desvivir de tristeza y dije, bueno, pues no podemos correr ese riesgo de que se enfermara. Y entonces en cuanto llegamos, obviamente agarré la correa, agarré un bozal por si las dudas, le abrí la puerta y él inmediatamente lo que hizo fue irse a acostar al lado de mi mamá. Mi mamá tenía un lugar muy específico en el sillón, que era en la esquina, viendo hacia la televisión, justo atrás de mí, ¿no? Teníamos un sillón, mi mamá estaba, digamos, como pegada a la pared. En la pared teníamos otro sillón, una mesita esquinera, el otro sillón, y mi mamá pues siempre que estaba aquí, estaba o leyendo o tejiendo y con la tele prendida. Y en ese momento teníamos una gatita llamada Zorulla que no podía estar en otro lugar que no fueran las piernas de mi mamá. O sea, de verdad no había manera de quitarla. Y entonces Sandía entró, se acostó, se hizo bolita al lado de mi mamá. Yo me senté al lado de Sandía porque dije, bueno, hay que estar aquí para ver cómo reacciona. Y aquí lo raro es que Zorulla, en cuanto lo vio, lo empezó como a abrazar. O sea, inmediatamente estiró una patita. Obviamente de todo van a tener imágenes, porque sí tengo fotos de Zorulla con Sandía abrazados. Estiró una patita y Sandía como que peló los dientes y yo le llamé la atención y ya, nomás hizo carita de... Y de repente se empezó como a acomodar y ya lo tenía prácticamente abrazado. Del cuello además, o sea, no saben, yo estaba así de Jesús Cristo, Jesús Cristo.
tú estás aquí, ¿no? O sea, rezándole a la Virgen y demás. Volvió a medio pelar los dientes, lo volvió a regañar. Banda, nunca más volvimos a tener un problema con Sandía y los gatos. Nunca. Nunca. Desde ahí se integró. Soraya lo adoptó como su bebé. Y ya, desde ahí Sandía creo que fue el bebé de todos. También siento que estuvo más padriuris integrarlo más, porque Sandía fue un muy buen primo con su prima humana. Jugaban, o sea, se dejó disfrazar, se dejaba poner diademas, se dejaba poner lentes, si la estrella del rock quería hacer concierto, Sandía no se perdió ni un concierto. Bailaban. No sé, tenían como varios jueguiños y no sé, me daba mucha ternura ver cómo Sandía estaba ahí, le tenía mucha paciencia, nunca fue agresivo. La verdad es que fue muy lindo tener a Sandía en nuestras vidas. Desde esa ocasión, Sandía pasó el resto de sus días con nosotros. Pero por desgracia, los días difíciles aún no habían terminado. Aquí viene el por qué creo que Sandía estaba destinado a vivir con nosotros. Por desgracia, mi mamá, bueno, en este caso, nuestra mamá, porque para Sandía también fue su mamá, bueno, de otra especie, pero su mamá, nuestra mamá, enfermó de cáncer. Las últimas semanas de vida de nuestra madre se las pasó aquí. Y en ese tiempo Sandía fue su fiel acompañante y enfermero. No recuerdo haberlo visto comer ni dormir. Seguramente lo hizo, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que Sandía sabía exactamente a qué hora le tocaban los medicamentos a nuestra madre. Sin fallar, cada vez que le tocaba alguno, iba a buscarme donde sea que estuviera y me tocaba con la nariz y caminaba hacia el cuarto. También, cada vez que nuestra madre se sentía mal o estaba por tener fiebre muy alta o cualquier otra cosa que requiriera de atención de alguien más, Sandía iba a buscarme. Me tocaba con su nariz y me miraba como diciendo, ven, ven, ven. Y nunca, ni una sola vez, falló. Hubo momentos en los que nuestra madre se derrumbó y Sandía estaba ahí. Hubo momentos en los que ya no lo aguantaba y aún así él seguía ahí. Ni un solo día se separó. El día que partió, que fue muy caótico, ya después les contaré bien por qué, pero aquí hubo un problema con los paramédicos que no querían pasar que porque eran alérgicos a los gatos y no, de verdad fue un día horrible en muchos aspectos. El día que partió, no recuerdo haberlo escuchado ladrar, llorar, nada. Lo que sí recuerdo bien es el día en que llegamos con nuestra mamá en una urna. Y recuerdo que se acercó a mí y nunca más me dejó sola. Sí se puede, sí se puede. Cada vez que lloraba, cada vez que sentía rabia, cada vez que me sentía sola, Sandía estaba ahí conmigo. Cuando decidí que ya no podía seguir con la terrible persona que era mi ex, Sandía estaba ahí conmigo. Cuando se fueron los demás, Oscar, Soraya, Filomena y Pulga, ahí estaba él. También quiero mencionar que Sandía Es mi compañero y fan más fiel. Gracias, amor. ¿Sí o no? Muy tímido. Quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerle a Pato por haber cuidado de mí y de Sandía. Y sé que no fue tarea fácil. Y pues nada,
Amor, si estás viendo esto, que lo estás escuchando en este momento, pero si lo llegas a ver en el futuro, quiero que sepas que te estoy muy agradecida forever and ever por eso, porque algo que es importante para mí lo fue para ti también, o lo valoraste como tal. Y pues nada, un hombre que también sabe cuidar creo que vale mucho, muchísimo, más que mucho. No quiero ponerme a llorar otra vez, así que solamente diré eso, que te amo, que estoy muy agradecida. No sé qué nos depara en el camino, pero parte de mi corazón y de mi gratitud siempre va a estar contigo, no importa lo que pase entre nosotros. Te amo. Gracias. Bueno, ay, mi corona. ¿Ah? No, de repente no la vi y dije, llora. También quiero mencionar que Sandía fue un excelente nieto. A mi mamá le gustaba mucho leer a todas horas, en especial en las noches. Y no sé si para practicar cómo leerle bien a una de las peques de la casa, a la prima de Sandía, o no sé, simplemente porque le gustaba, porque también lo hacía cuando yo era niña. Leía en voz alta por las noches y Sandía esperaba a esa hora para escucharla. La escuchaba, le movía la colita, ponía una carita como de harto amor y ya se quedaba mimido. Y él era muy feliz. Pero, por desgracia, otra vez el tiempo me enseñaría que los seres mágicos no son eternos y Sandía partió. Ya viejito y afortunadamente acompañado, Sandía partió un 6 de enero en la madrugada. Este evento sí lo podemos calificar como paranormal, aunque la verdad estuvo algo gracioso, banda. Ahorita les comento. Antes de partir, decidimos que dormiríamos todos juntos, no solo para no dejarlo y estar al pendiente, sino que también para poder turnarnos a medida de lo posible en atenderlo. Esa noche yo me quedé en un sillón con Sandía y Pato se quedó con Furcio en el otro. Aquí no recuerdo exactamente, banda, que estaba soñando, porque en algún punto ya me quedé mimida, pero en algún momento de mi sueño, hagan de cuenta que mi sueño es esta pantalla que ustedes están viendo, y de repente en una esquina veo a Sandía así, como salir volando así, con sus patitas hechas así, así lo vi pasar. Y en ese momento abrí los ojos y Pato justo estaba como despertándome o estaba a punto de despertarme, pero Furcio había agarrado agarrado un corta uñas y estaba a punto de tragárselo, entonces fue así de ¡no! ¡No! Que solamente tenemos espacio para uno. Entonces se lo quité y cuando volteo pues ya Sandía ya no estaba entre nosotros. Al siguiente día en la mañana decidimos ponerlo en el árbol con su mamá perruna para que descansaran juntos por siempre. Así que, en honor a Sandía y a todos esos seres no humanos que fueron enfermeros, amigos, compañía, guardias o niños, o simplemente, no sé, bebés consentidos, es este video. Sandía, si en el lugar en el que estás me puedes escuchar, aunque yo te lo dije en vida, no está de más repetirlo, gracias. Gracias, infinitamente gracias por cuidar de nuestra madre, por cuidar de tu madre Tadea, por cuidar de Tetis cuando tuvo miedo, por cuidar de Sorulla cuando quería tener un bebé, por cuidar de mí en el momento más oscuro y triste de mi vida. Por demostrarme que el amor no tiene límites entre especies. Por darme la fuerza de alejarme de esa persona tan enferma y perversa. Por dormir conmigo y secar mis lágrimas cada noche. Por ser un lomito admirable. Por ser parte de mi vida y dejarme ser parte de la tuya. Te amo ahora, te amé en vida y te seguiré amando cuando nos volvamos a encontrar. Gracias, gracias. Nunca serás olvidado por mí.
Y bueno, banda, así es. Esta fue la historia de Sandía. No es la más paranormal. Sí tengo unas que sí están como... Sí, con esos detalles más mágicos y paranormales. Pero nada, creo que... A ver, no, déjenme acomodar mis ideas. Acomoda tus ideas. Y bueno, banda, esta es la historia de Sandía. No es la que tiene más eventos, mejor dicho, paranormales, pero sí siento que tiene, pues, eventos mágicos con bastante profundidad y significado. Momentos, pues, cargados de mucho amor y de mucha trascendencia. Y por eso quise compartirlo con ustedes. No sé si alguno de ustedes quiere enviarme su historia de mascotas. Con todo gusto yo la recibo. Si quieren que la lea en un video, pueden mandármela. Y no la quieren quemar en los comentarios, pueden mandármela a mi Instagram o a mi TikTok, que son las redes que más veo. A lo mejor a veces no publico mucho ahí, pero sí las veo. Facebook no, o sea, de plano esa ni la pelo, pobrecito. Ya hasta estoy pensando en cerrar ese Face porque de plano no lo pelo. Pero en fin, espero les haya gustado esta historia, se hayan sentido identificados o les haya entretenido, o lo que sea que fuese que pasare. Yo estoy más que feliz. Les agradezco haber llegado hasta este punto, les mando estrujos y bueno, si les ha gustado, ya saben que pueden darle a like, suscribirse, compartir, comentar, no sé, hay muchos botones para pushenles a todos ellos si quieren. Y no se olviden de que hay jueves. Hay video todos los jueves a las 4 de la tarde. Y este video no sé si va a ser un extra para animarlos como a que se suscriban y eventualmente a que se hagan miembros del canal. Y este contenido va a quedar solo para miembros. En algún punto dejaré, obviamente, que todos lo veamos, pero regresará a ser solo para miembros, para quien lo quiera revivir. O no sé, primero lo verán los miembros y luego lo dejaré para todo el mundo. Eso ya se decidirá cuando cuando lleguemos a ese punto. Entonces también, si tienen peticiones o algo así, ideas para miembros, pues déjenla aquí en el canal. Casos, no sé, sus historias, cualquier cosa que me quieran comentar, yo estoy más que al pendiente en los comentarios. Ahora sí, ya, no me extiendo más, les agradezco mucho, les mando estrujos muy darks y besitos muy darks también, y nos vemos en un siguiente video en algún momento, los jueves a las 4. En fin, nos vemos, bye. 3 palabras te diré, todas mis cosas del corazón que son preciosas. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, y esas palabras son